En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Argentina con el balotaje de las elecciones entre el peronista Massa y el ultra Milei. Muchísima emoción en esta segunda vuelta de las elecciones argentinas. Para comentar todo, tres invitados me acompañan en esta mesa que ya les presento. Gaspar Estrada, politólogo y director del Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe de Sciences Po. Bienvenido, Gaspar. Gracias, Carlos. Diana Quattrocchi es historiadora, investigadora y presidenta del Observatorio de la Argentina Contemporánea. Bienvenida, Diana. Gracias por esta invitación. Y David Gormezano, mi compañero periodista de France 24, que fue corresponsal en Buenos Aires. Bienvenido. Hola, Carlos. Massa o Milei. Argentina decide, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Bueno, pues Massa o Milei. Argentina decide su futuro político con la inflación disparada entre dos opciones, dando continuidad al peronismo con un ministro de Economía que sorprendió en la primera vuelta, llegando primero, algo que no vieron venir las encuestas, o bien a través de lo desconocido, de la ruptura que brinda el ultra Javier Milei y que capitaliza el hartazgo contra el sistema político. El partido del ultraderechista ha cuestionado el sistema electoral en una recta final manchada por las noticias falsas. Las encuestas muestran ahora datos muy apretados entre los candidatos tras el apoyo de la derecha clásica a Milei. Repasemos lo que dice la prensa. Diario Clarín, tras el debate, Massa sacó ventaja de un Milei que no aprovechó la enorme crisis que deja el gobierno. Diario Los Andes, la inflación alcanzó en octubre el 142,7% de aumento. Impresionantes datos. La Gaceta dice que la clave estará en el voto en blanco y en el ausentismo. Dice el rotativo que ante tanta igualdad cualquier mínimo diferencial se transforma en crucial. Bueno, Gaspar, ¿dónde van a estar a grandes rasgos las claves para definir si Massa o Milei lideran Argentina a partir de la próxima semana? Bueno, yo creo que un elemento fundamental será evaluar realmente la participación de los electores. Vimos entre las PASO, las primarias obligatorias de agosto y la primera vuelta, un aumento en la participación. Claramente esto benefició a Sergio Massa porque los locales donde se movilizó más la población fue en particular en las zonas donde votan más los electores peronistas, pienso en particular la provincia de Buenos Aires, y esto pues tuvo una incidencia en el resultado electoral. Hay que tener claro, y es importante que tus telespectadores sepan que en Argentina las tasas de participación son elevadas comparada al promedio regional, entonces no estaríamos hablando realmente de cambios fundamentales, pero en una elección tan reñida, tan competida, cualquier voto puede hacer la diferencia. Entonces me parece que la movilización de la militancia peronista será fundamental. El viernes 10 de noviembre creo que fue el último día para las consultoras para que divulgaran encuestas. Varias de ellas muestran resultados muy apretados entre candidatos, aunque, claro, tras los errores que cometieron en la primera vuelta, que ninguna vio venir que iba a ganar Massa, pues veremos lo que pasa ahora. Algunas dan un 44 contra 42 para Massa, según otra encuesta. Bueno, parece que se va a decir por muy poquito, con la foto finish, digamos, Diana. Las encuestas hasta ahora se equivocaron bastante. Sí. Y creo que hay un dato importante, además de la participación, que es que esta vez la campaña, el debate, la sociedad entera está debatiendo, Carlos. Y no son solo los candidatos que se han puesto a cargo de la campaña, hay toda una sociedad movilizada y discutiendo. Yo creo que la clave va a estar en la capacidad o no de resiliencia democrática de la sociedad argentina, porque hoy tenemos puesto muy el foco en las elecciones del domingo, pero hay una historia detrás. Esta es la 10ª elección presidencial desde el retorno democrático en Argentina de 1983, con el triunfo espectacular de Raúl Alfonsín, su programa democrático, el juicio a las juntas militares. Avanzó mucho la sociedad argentina en términos democráticos y hoy hay temor, porque hay temor
a que se rompa el pacto democrático. Yo creo que va a haber gente que va a ir a votar y que no fue a votar en la primera vuelta, incluso en el 22 de octubre. Creo que es un momento, es una decisión, es una elección crucial, no es igual a las otras, es una elección diferente. Hasta ahora la alternancia, las dos grandes fuerzas políticas que han caracterizado a sangre y a fuego el siglo XX argentino, el radicalismo, el peronismo, alternaron, apareció una nueva fuerza política que es una derecha que se constituyó por primera vez en partido político. Digo por primera vez porque en Argentina, a diferencia de otros países de América Latina, no existió nunca una derecha en todo el siglo XX, una derecha capaz de ganar elecciones. Las elecciones las ganaba o el radicalismo o el peronismo y esos presidentes eran destituidos por los militares. Las opciones de derecha no tenían un partido civil, lo creó Macri. Hay que reconocer que es la primera vez que eso ocurre. Ganó las elecciones Macri en el 2015. Ganó 2 veces la jefatura de la ciudad de Buenos Aires. Tuvo alcalde y sus representantes fueron alcaldes luego. Es la primera vez que la derecha se constituye en opción democrática en Argentina. Y bueno, pero ahora perdió. Vamos a hablar luego de esos consensos que parece que pueden romperse tras 40 años de democracia, pero antes, David, también, ¿cuáles son las claves para usted el próximo domingo? A mí me parece que los argentinos están buscando una salida a la crisis económica, porque hace 3, 4 años que la inflación supera los 100% por año, y eso daña mucho a la sociedad argentina, y los argentinos sí son politizados, pero lo que pasó este año, me parece, es ¿qué salida tenemos? Uh-huh. Tenemos que encontrar salida con el sistema o en contra del sistema, con la figura de Milei que surgió este año. Pues precisamente de la economía ha protagonizado el debate que ambos candidatos han mantenido, se han enfrentado cara a cara esta semana en un debate televisivo. Vamos a verlo. ¿Sabes qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación, es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años? Que salimos la convertibilidad, 280.000 millones de dólares. La ruptura del Mercosur, la ruptura de la relación con Brasil, la ruptura de la relación con China representan 2 millones de empleos menos y un impacto en las exportaciones argentinas de 28.000 millones de dólares. La política exterior no se puede regir por caprichos, no se puede regir por ideología, se debe regir por el interés nacional. Claro, Argentina llega a estas elecciones con la inflación absolutamente disparada y con 2 propuestas que son antagónicas. Massa, que es partidario de mantener ese estado protector, y Milei, que propone eliminar el Banco Central para detener la emisión monetaria que alimenta la inflación y propone la dolarización. 2 visiones antagónicas ante un mal crónico. Es lo que tenemos. Sí, y una sociedad también profundamente polarizada, exhausta, cansada, tras realmente años de crisis económica. Lo que me parece claro es que en la hipótesis en la que Javier Milei gana la elección presidencial, me parece que hay un agravamiento de la crisis que está contratado. ¿Por qué? En primer lugar, porque Javier Milei no tiene mayoría en el Congreso, y para llevar adelante este tipo de propuestas como eliminar el Banco Central, pues es necesario tener una mayoría en el Congreso. Entonces queda claro que habrá un choque entre Ejecutivo y Legislativo si Javier Milei llega a la presidencia. ¿Cómo va a poder poner en la práctica este tipo de medidas? Pues es una gran interrogante. Claramente, el hecho de romper o de enfriar las relaciones de Argentina con China y con Brasil, que eso puede ser una decisión del Ejecutivo, pues también tendrá un impacto económico. De hecho, el candidato Sergio Massa lo recordó en el debate, y eso me parece también poco instrumentable en la práctica. Y además de eso, el tercer, y me parece el punto central, es cómo se va a mantener este programa
de la deuda con el FMI, porque teniendo un contexto político tan complejo, con entrada de capital menor a raíz de este eventual enfriamiento de las relaciones con China y Brasil, ¿cómo Argentina va a poder mantener realmente su programa con el FMI? Pues eso me parece que esos son los elementos que permitirían agravar la crisis económica en Argentina si Milei es electo. No sé, David, Diana, si el aumento de los precios es una de las preocupaciones fundamentales que tienen los argentinos a la hora de ir a las urnas este fin de semana. ¿Esa es la principal? No únicamente. No únicamente. Es un problema gravísimo, Carlos, un problema muy grave vivir en un país con semejante nivel de inflación. Pero sinceramente creo que lo que hoy está en juego es mucho más allá. Dijiste, hay dos grandes programas opuestos. Libertad, 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 que es lo que grita Milei, sin los dos otros acompañamientos de igualdad y fraternidad, producen una especie de selva, la ley de la selva, vivir en sociedades sin Estado que pueda arbitrar y que pueda compensar, y que solo el mercado sea determinante para las relaciones sociales, es algo muy grave. ¿No? Primero, que no se aplica en ningún país del mundo. Segundo, es cierto que hay gente que dice hay que votarlo a Milei, total no va a poder hacer lo que dice, pero es muy grave lo que dice. Y las relaciones internacionales, lo que acabas de poner como extracto de declaraciones, las relaciones con China y Brasil, las relaciones comerciales, no son un capricho de un gobierno, son relaciones estratégicas que Argentina tiene hoy en el mundo en relación a su producción, a su complementariedad. No es un debate entre dos visiones diferentes de cómo se organizan las elecciones, cómo se organiza la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo. No, es una cuestión muchísimo más de fondo. Quizá la pregunta es cómo es posible que el hartazgo y la ruptura total hayan acabado identificando en Argentina un programa que recoge la libre portación de armas, la venta de órganos humanos. Esta es lo que entendemos por libertad rupturista. No sé si David, que ha sido corresponsal en Buenos Aires, pero también en Brasil, no sé, a la hora de hacer comparaciones con, no sé si lo más homologable sería Bolsonaro, o lo primero que se nos viene a la cabeza. Bolsonaro no? y Trump, claramente. Son en la campaña, en el personaje, hay claramente una influencia. Transgresión, sí. Transgresión es central en Milei, y también lo estaba cuando emergió Bolsonaro y Trump. Y Milei es un carácter, le gusta el rock, y cae simpático, sí, eso está claro, a muchos argentinos. Y bueno, que se vayan todos es algo que según las épocas, es algo que suena a muchos argentinos. Y lo que dice Milei es una cosa, y como Milei está percibido por muchos argentinos, en el clima actual es lo fundamental, creo. Vamos a seguir analizando todo lo que está en juego en Argentina en esta elección entre Massa y Milei, pero va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Miles de personas cada año se ven obligadas al éxodo, a huir de sus países en busca de una vida mejor. Llevamos una mirada humana a la migración masiva en América Latina y en el resto del mundo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y France24.com. France 24, la economía día a día. « Liberté, égalité, actualité. »
En primera plana esta semana analizando el balotaje en las elecciones en Argentina. Massa o Milei, lo hacemos en este estudio con Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio de América Latina y el Caribe de Sciences Po aquí en París, con la presidenta del Observatorio de la Argentina Contemporánea, Diana Quattrocchi, y con David Gormezano, periodista de France 24 que fue corresponsal en Buenos Aires. Massa o Milei no es un duelo clásico, no es exactamente el parámetro clásico de derecha contra izquierda, es decir, hay gente de Macri, de la derecha clásica, que no hará caso a lo mejor al llamado para respaldar a Milei, y otros de izquierda que quizá quieran castigar al peronismo, al precio que sea. ¿Cuál de estos dos enfados es mayor? Gaspar, porque a lo mejor sí que una de las claves puede estar en ello, ¿no? Sin duda. De hecho, toda la narrativa de la elección gira alrededor del cambio. Inclusive el propio Massa ha pedido perdón, ha pedido disculpas, él ha asumido un poco una suerte de errores de su gestión, porque él es ministro. Él forma parte del gobierno. Cuando él habla de rediseñar el pacto con el FMI, cuando hablamos de los datos de inflación, pero claro, es que Massa no ha llegado de Marte. Massa es parte de este gobierno y de su balance que ahora tiene que relativizar o esconder, ¿no? Así es, y toda elección siempre se plantea una premisa: cambio o continuidad. En este caso es una elección de cambio. Lo interesante aquí es ver cómo el candidato que normalmente encarnaría la continuidad ahorita está enarbolando un discurso de cambio. Exacto. ¿No? Es paradójico, ¿eh? Y eso es lo que me parece interesante. Cómo esta campaña ha logrado un poco rediscutir un poco cómo ha sido la política argentina en los últimos años, sobre todo porque hay uno de esos candidatos que plantea una ruptura en temas centrales de los 40 años de democracia, que es Javier Milei, en temas de derechos humanos, en temas de memoria histórica, en temas simplemente de aceptar el resultado electoral, porque hoy en día Javier Milei ya ha afirmado que han habido fraude durante la primera vuelta, ya ha dicho que habrá fraude en la segunda. Entonces, el hecho... Esto nos recuerda a Trump y a Bolsonaro también. Así es, y eso me parece que es muy grave, y es por eso que, como decía Diana, no es una elección como otra. Me parece que aquí es donde medimos un poco la importancia de la elección de este domingo, porque no solamente es un tema de cambio o continuidad, sino si bien hay un hartazgo en la sociedad frente a temas economía, pero no únicamente, yo creo que vamos más allá. Y es por eso que me parece que eso va a incitar a las personas a votar y a participar en este escrutinio. De hecho, Massa ha calificado la elección como una especie de plebiscito Milei sí, Milei no, y el propio Milei ha calificado esta elección como inflación o estabilidad. Eso descifrado quiere decir que Massa confía en que el repudio a Milei sea lo que le dé el triunfo a él, y Milei que, estableciendo el balotaje, el criterio inflacionista sea esto lo que le aúpe al poder. No sé si esta es la estrategia de comunicación de ambos campos. ¿Cómo lo ven, Diana? Y no solo de ellos. Fíjate que hubo pronunciamientos internacionales importantes, sí. Muy importantes. Presidentes en ejercicio de América Latina, el presidente de Brasil, Lula, el presidente de México, el presidente de Colombia, expresidente. El recién elegido Pedro Sánchez, reelecto en España, también a favor de... y luego varios expresidentes a favor de Milei también, Duque, Pastrana, Felipe Calderón, Vicente Fox, Sebastián Piñera. Es decir, hemos visto mucho pronunciamiento para ambos. El premio Nobel de Literatura, Vargas Llosa, se pronunció por Milei. Los dos premios Nobel latinoamericanos de la Paz, Rigoberta y Pérez Esquivel, se pronunciaron por Massa. No es banal, no ocurrió en otras elecciones semejante realineamiento claramente de la derecha y extrema derecha, por un lado, y de la socialdemocracia, por decirlo rápidamente, porque hasta Anne Hidalgo, alcaldesa de París, se pronunció a favor de Massa. Esto es inédito, pero quería volver sobre algo que dijo David, si me permitís. La ruptura total. El que se vayan todos. David estaba allá en esa época, y lo que dice es muy justo, porque no se entiende Milei si no se recuerda el que se vayan todos del 2001, que fue un basta a toda la clase política que había llevado al desastre a Argentina. Las imágenes recorrieron el mundo entero. Yo digo que hoy Milei es la expresión
como un energúmeno, de un que se vayan todos de la sociedad argentina el 2023. Aquella vez fue en el 2001 y se recompuso democráticamente. Había una crisis de representación, la gente ya no se reconocía en sus dirigentes. Hoy está pasando algo semejante y se está recomponiendo esa relación. Se está recomponiendo a través de la derecha y se está recomponiendo a través de un peronismo de nuevo rostro. Massa no es el kirchnerismo, fue minoritario dentro del peronismo, rompió en su momento con, bueno, viene del peronismo de larga data, estuvo con Menem, estuvo con Duhalde, estuvo con Néstor Kirchner, estuvo con Cristina Kirchner, después se enojó con todos ellos y se creó su propio partido, que nombró Frente Renovador. La renovación en la Argentina tiene un eco al cafierismo, a un peronismo que quiso cambiar de estilo político y de cultura. Quiero retomar ese hilo y plantearles dos cuestiones. Por un lado, ¿cómo es la relación de Massa con el kirchnerismo y qué va a pasar con el kirchnerismo a partir de esta elección? Y también, ¿cuánto de decisivo es el apoyo de la derecha clásica, llamémosle Macri/Bullrich, hacia el candidato Milei? ¿Qué significa este apoyo con respecto a las clases acomodadas o que clásicamente han optado por la opción de derechas? Pueden coger cualquiera de los dos temas, David. Para mí, la opción que eligió Mauricio Macri es muy importante. Sí. Porque eso puede cambiar el panorama político en Argentina por muchos años. Apoyar a Milei es muy peligroso para la derecha argentina. ¿Es aceptar la ruptura de consensos establecidos durante 40 años? Si gana Milei, la derecha va a acompañar un gobierno de Milei, ¿y por cuánto tiempo? Y si pierde Milei, no sé cómo Bullrich y Massa van a explicar su apoyo a su base. No. Es la crisis de la derecha macrista en Argentina. Macri fue presidente, recuérdenlo, del 2015 al 2019. Quiso volver a ser presidente, la Constitución lo permite, uno puede tener un segundo mandato. Se presentó y no pudo ganar. En primera vuelta ganó el candidato Alberto Fernández, que es hoy el presidente de la República. Eso lo dejó a él en una posición de gran amargura, porque él tenía derecho a esa segunda presidencia y la gente dijo, no, este gobierno no fue lo que creíamos y lo que queríamos. Entonces, él podía haberse presentado ahora. Macri no tiene ninguna condena, podía presentarse. No se presentó porque los votos no le daban. Dejó que sus partidarios hicieran una primaria que fue de una violencia, fue fratricida. Se mataron entre ellos y hoy la derecha perdió las elecciones, la derecha perdió. Lo que hizo Macri es una jugada muy audaz. A menos de 48 horas lo convocó a Milei a su casa con Patricia Bullrich para darle su apoyo. Es insólito. Esa derecha que perdió las elecciones, pero que tiene un número muy importante de diputados, de todos modos, esa derecha está fraccionada porque estaba con el Partido Radical. Ustedes los ven al Partido Radical votar a Milei hoy en día, a un miembro del radicalismo con la cultura política que trae detrás el radicalismo votar a Milei. Es muy extraño. Hay una fractura en la derecha muy importante. Yo voy a dar un ejemplo muy concreto. De los gobernadores radicales, ninguno ha llamado a votar por Milei. Y eso me parece que es una señal muy evidente y muy clara de esta ruptura. Este es el análisis en la derecha. Centrémonos ahora en el otro campo, en el campo del peronismo. Es verdad que tenemos muy poca memoria, sobre todo en la sociedad actual, pero hace unos meses decir que el peronismo podía mantener el poder en esta ocasión era casi una utopía. Pero claro, ahora ya han pasado las primarias, ha pasado la primera vuelta de las elecciones y vemos que eso es posible. ¿Cómo es la relación de Massa con el kirchnerismo? ¿O qué futuro tiene el kirchnerismo a partir de si fuera reelegido Massa? Porque parece que tampoco despierta pasiones, ¿no? No, yo creo que el tema aquí central es la perspectiva de poder. A partir del momento donde hubo un cambio... Es muy peronista, ¿no? Sí, y me parece que ahí es donde está el punto fundamental. Hubo un cambio en las expectativas. Primero en agosto, cuando las encuestas se equivocaron y Milei llegó en primer lugar por poco, pero hubo un efecto político muy fuerte de ese resultado. Y a partir de ahí realmente Sergio Massa entendió que había que cambiar
cambiar la estrategia de campaña, cambiar el discurso y realmente enfocarse en llegar en primer lugar en la primera vuelta. Y eso fue lo que sucedió. Y a partir de donde el hecho que Massa llegue en primera vuelta, que de nuevo las encuestas se equivocan y que llega con ese sorprendente 37%, me parece que el balance de la campaña es que Massa logró aglutinar e unificar al peronismo alrededor de su figura, a pesar de que haya diferentes vertientes, el kirchnerismo y no, y eso le está permitiendo tener esta perspectiva de poder. Pero eso lo ha conseguido gracias a la adversión que crea Milei, más que por sus propios logros al frente del Ministerio de Economía y del balance del gobierno, es la pregunta, quizá. ¿No? Yo comparto el análisis de Gaspar. El peronismo supo disciplinarse y Massa supo ser el candidato que el momento histórico estaba exigiendo. Un candidato que no grita, que habla con un tono didáctico, que no genera rechazo cuando explica, muy pedagógico, muy político profesional. Supo alinear a todo el peronismo detrás de él y el peronismo entendió el mensaje de las urnas, de las PASO del 13 de agosto. Bienvenida a las PASO. No sé qué hubiera ocurrido si no hubiese, porque funcionan como una encuesta general las PASO. Entendió el mensaje y puso la campaña al hombro él solo. No fue capaz de discutir con unos y otros, es un hombre de diálogo. E incluso muchos, y lo dijo públicamente, pidió disculpas, dijo, me hago cargo de los errores de este gobierno en la parte que me toca, y al mismo tiempo dijo, soy consciente que soy el vehículo. Hay mucha gente que no hubiera espontáneamente del peronismo votado a Massa como primera elección, pero que lo entienden como un vehículo para oponerse a lo otro. No sé si esta elección puede atenuar, ya mirando al futuro, la fuerte polarización política que vive el país, David, o es mucho decir. Bueno, hace años que Argentina está muy polarizado, pero hablando del peronismo, su capacidad de reinvención permanente es sorprendente, es increíble. El peronismo está presente en los barrios, en la sociedad argentina y entiende lo que está pasando. Y cada elección encuentra la fórmula para ganar el poder, para mantenerlo. Me quedo sin tiempo para más. Apasionante lo que se juega en Argentina con esta elección entre Massa y Milei. Estaremos muy atentos para contarlo en Radio Francia Internacional y en France 24. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.